Bendiciones, amados. Hoy quiero dejarles esta palabra de la segunda parte, marcado para morir. Y vamos a hablar de un personaje llamado Sansón. Sansón nace en una cuna de adoración, de oración, de una familia que ama a Dios. Pero hoy vamos a ver estas debilidades que tuvo Sansón. Estamos viendo los puntos límites y en este marcado para morir, Sansón fue a unos puntos límites. Y hay gente que va a puntos límites para bien y hay gente que va a puntos límites para mal. Porque vemos aquí como en este punto claro, vemos cómo Sansón comenzó a consentir el pecado, comenzó a consentir con mujeres, y ese talento, lo que Dios le había dado a él, quizá lo va a desperdiciar en otras cosas, en lo que no es de Dios en realidad. Y se va por otros caminos, no obedece a sus padres. Hay algo en Sansón muy fuerte, y es que Sansón pudo haber andado con miles de soldados y guerreros, pero siempre anduvo solo. A veces la soledad no es buena, y la soledad no es buena consejera cuando Dios no está en el asunto. Atentamente David, cuando consentía y consentía, pareciera que a una hora determinada esta mujer se bañaba y David la miraba, y siempre a la misma hora por el mismo canal, y él la miraba hasta que consintió el pecado para caer en él. Fue a un punto límite que no, en ese punto límite que era para mal, no le puso freno, no resistió al enemigo y el enemigo le hizo caer. Y Jueces 14, 12, 14 nos dice: Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma. Si en los 7 días del banquete me lo declaráis, me lo descifráis, yo daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Aquí vemos cómo él comenzó a jugar con el pecado, ¿no? Comenzó a... ahí en Jueces 13, 1:25 nos va a hablar también acerca de todo lo que fue el nacimiento de Sansón, de sus padres, cómo lo consagraron a Dios. Hay una palabra que se llama consagrado en el altar, cómo tú llevas a tus hijos y los pones en el altar y los consagras. Eso es una bendición, el consagrado en el altar. Un hijo que se consagra, porque a los jovencitos los llevaban y los consagraban en el altar. Y Sansón fue consagrado en el altar y tuvo una asignación para que fuera a libertar al pueblo de Israel. Pero en realidad Sansón lo que hace aquí es que se va por otros caminos. Y vamos a ver una de las primeras debilidades que quiero ver, el cual tuvo él, ¿no? Una debilidad. Y la debilidad fue la primera debilidad. Siempre anduvo solo y su debilidad fueron las mujeres. Hay algo que lo lleva a él y lo conduce siempre a caer al pecado, a jugar con estar en ese hilo, ¿no? Y caer en ese pecado. Esa es la primera debilidad. Podemos ver también aquí una segunda debilidad de Sansón, y fue la insujeción a Dios. Si notas en la Biblia, nunca la Biblia dice que Sansón fue un hombre que oró, que buscó de Dios, que aceptó consejo de sus padres, que se dejó guiar, que se dejó formar. Ahí es donde nosotros vemos de esta prédica que un día hablamos de la unción prematura, la unción que nunca se deja formar. Y cuando uno comienza a tener fama o comienza a ser reconocido, si no manejamos esto bien, aquí es donde se van a ver cantidades de cosas. Se va a ver pecado entre ministros, se va a ver que el mismo ministro de Dios comete pecados sexuales con mujeres dentro de la iglesia, y eso se ha visto bastante. Y es un punto límite, es algo que parece que yo lo manejo, déjeme que yo soy fuerte, como se creía Sansón, yo tengo una fuerza desmedida. No se preocupe que yo puedo manejar esto, pero en realidad esa debilidad se lo llevó, esa debilidad que él tenía comenzó a llevarlo a caer en esta condición. Entonces
Por eso vemos que hoy por hoy todas estas situaciones de insujeción, de cosas que nosotros no trabajamos como ministros, como líderes, pastores, hermanos, si yo no trabajo en mi debilidad, el enemigo sí trabaja en ella. Note que hay una situación que se está viendo aquí enmarcado para morir, porque hay una marca, hay una asignación con Sansón. Hay algo que se está enviando a Sansón para hacer y Dios quiere tener un propósito con él. Pero mira cómo se comienza a desviar y a jugar con el pecado, porque aquí es jugar con el pecado. Comenzar a caminar, a decir yo puedo con esto, tranquilo, yo puedo con este problema sexual, yo sé que yo puedo, ahí lo consiento, pero yo puedo. Y tarde que temprano el enemigo teje la red, va tejiendo la red, tejiendo. Note cómo esta mujer lo ató, después lo amarraba por un lado, luego hasta cortarle el cabello. Todo eso usted ya lo sabe. Entonces es la insujeción a los padres, la insujeción al ministerio, la insujeción trae en Sansón una marca de muerte. Porque aquí hay algo impresionante como podemos nosotros notar cuando no aceptamos consejos, cuando sencillamente no obedecemos a la palabra que un día da nuestro pastor para trabajar en ella, para poder caminar en esa palabra. De nada me sirve una revelación si yo no la pongo en práctica. Esta debilidad llevó a Sansón a andar en el don, caminar en el don. Hay gente que vive del don, tiene un don, pero donde hay don también hay doñas. Por eso es importante que todos los días nosotros comencemos a sacar de nuestra vida todo esto que a Dios no le agrada. Comenzar a trabajar en nuestras debilidades es importante. Sansón no trabajó en su debilidad. Sansón tuvo el don y sabía que tenía la fuerza y que cuando llegaba y venía contra los filisteos automáticamente podía acabar el que fuera, porque tenía un don, tenía una fuerza. No nos confiemos en el don, los dones hay que sumergirlos en la presencia. Es importante sumergir el don en la presencia. Adoradores que ya tienen talento, hacen show y pueden cantar porque tienen el don, pero en realidad la presencia está ausente. Aquí a Sansón podría haberle faltado la presencia, que un día también le faltó a Saúl y que siempre tuvo David, porque David sí tuvo la presencia. Que ese es otro de los temas que vamos a ver en otras partes, esta segunda parte marcado para morir. Aquí vemos algo, Sansón nunca sometió ese don a la presencia de Dios. Nunca lo sometió, nunca. Por eso vivió muchas situaciones adversas, muchas situaciones que pudo haber él cometido en su vida, muchos errores, porque no sometió ese don a la presencia de Dios. La Biblia nunca narra que Sansón adoró, la Biblia nunca narra que oró, la Biblia nunca dijo que Sansón lo había hecho. Cada vez que Sansón tenía un problema, el Espíritu venía sobre él. O sea, venía el don, trabajaba el don. Pero no nos conformemos al don. Llevemos a ese don a la presencia de Dios, para que se vuelvan oficios, para que se vuelva ese ministerio sólido, bien lleno de bendición. Cada vez que Sansón tiene ese problema, lo hacía. Hay otra parte con Sansón, y es que a Sansón le faltó amor y dominio propio. Algo que le faltó es dominio propio. Es otra de las debilidades, no tuvo el dominio. Parecía que siendo fuerte, uno aguerrido, podía acabar con cualquier cosa. Pero una cosa es el estado natural y otra cosa es el estado espiritual. Y la parte espiritual se construye con adoración, se construye con bendición, se construye, y eso es una bendición de Dios. Así que yo quiero dejarlo con esta palabra. Primera debilidad, nunca se sometió a sus padres. Segunda debilidad, Sansón le faltó amor y dominio propio. Y podemos ver también aquí como tercero que hay algo de otra debilidad que tuvo, que nunca se vieron los frutos del Espíritu. Y qué bueno
que esta madurez la traigamos nosotros que servimos a Dios. Usted que tiene una empresa, usted que tiene trabajo, usted que tiene una universidad, usted que es preparado. Necesitamos tener dominio propio. Necesitamos dar frutos del Espíritu. Y todo lo que Dios nos ha entregado, llevarlo en madurez. Para todos, bendiciones. Chao, chao.